Buenos días y bienvenidos. Vamos a comenzar ya con nuestro webinar de hoy, al que hemos titulado ¿Cómo Design Thinking y la experiencia de usuario mejoran webs y apps? Bueno, la mayoría de vosotros trabajáis en el área de marketing y ventas, tecnología, diseño, innovación, así que seguro que habéis estado en algunas de las dos siguientes situaciones. La primera, bueno, debemos mejorar un producto, pero no sabemos por dónde empezar, así que hay que generar ideas. O la segunda, tenemos montones de ideas, pero no sabemos si realmente resuelven un problema concreto o aportan valor a un producto. En resumen, nuestro trabajo consiste en muchos casos en resolver problemas, a veces concretos, otras veces no tan concretos, y para ello debemos saber qué está pasando realmente con una aplicación, una web o un canal, para así detectar pues, mejoras, aplicarlas y obtener mejores resultados. Si os fijáis en la imagen que tenéis en pantalla, creo que ilustra bastante bien lo que acabamos de hablar. La idea a un lado y el producto de éxito al otro. Y continuamente iterando y pasando de un lado a otro, pero ahí falta algo, ¿verdad? Sí que es cierto que internamente en nuestra empresa somos capaces de detectar errores con nuestras pruebas y detectar mejoras con nuestros conocimientos. Vale. También podemos saber qué está pasando con herramientas de analítica web, pero es bastante improbable que en un equipo de trabajo podamos localizar y que se nos ocurran todos los problemas habidos y por haber y todas las soluciones y que además sean buenas. Y también es improbable que un Google Analytics, por mencionar una herramienta, nos diga por qué tenemos un cierto rebote o por qué está pasando una cierta situación o por qué un indicador es tan bajo. Si ya tenéis un producto o tenéis que generar un canal o servicio digital, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Y todo el mundo tiene la misma respuesta. Pongamos al usuario en el centro. Por supuesto, ahí está la clave, el feedback del usuario. El usuario es quien nos ayuda a detectar los problemas de verdad, nos da las soluciones, valida las hipótesis y nos cuenta por qué está haciendo algo que antes nos volvía locos, ¿no? Pero esta es la teoría. ¿Cuántos de vosotros lo ponéis realmente en práctica? No, seguro que todos lo intentáis hacer en mayor o menor medida, pero una vez hecho, ¿también conocéis y utilizáis las herramientas que os ayudan a transformar ese feedback en hechos concretos? Bueno, pues de todos estos temas vamos a hablar hoy y me gustaría comenzar con un ejemplo sobre esta temática, pues bueno, que me encanta, ¿no? Y es muy ilustrativo. El ejemplo lo encontramos en el libro Web Form Design Filling in the Blanks. Su autor es Luke Wroblewski. Bueno, cada vez me sale mejor su apellido. Y nos presenta en el libro cómo diseñar formularios web efectivos basándose en su vasta experiencia adquirida en empresas como Yahoo, eBay y ahora Google. El caso más representativo que encontramos es el del botón de los 300 millones de dólares. Y bueno, solo la cifra de 300 millones de dólares ya nos anima a comprar y leernos el libro, ¿no? Pues bueno, esta historia trata sobre un formulario web de lo más simple, con un par de campos, correo y contraseña, dos botones, entrar y registrarse, y un enlace, recordar contraseña, algo que parece totalmente inofensivo. La cuestión es que ese mismo formulario estaba creando problemas y una experiencia a los usuarios, pero nadie lo sabía. Es más, ni tenía el más mínimo indicio de que algo malo estaba sucediendo. ¿Qué problema podía haber en ese formulario, no? Bueno, realmente el problema no era tanto del formulario en sí como cuando aparecía el susodicho formulario y las restricciones que imponía. Os cuento el proceso, era el siguiente. Los usuarios navegaban por el portal y llenaban su carrito de la compra con los productos que querían comprar. Cuando estaban decididos, proseguían con el siguiente paso de la compra y justo cuando esperaban encontrar la pantalla de pago, aparecía el formulario. Bueno, la idea no era mala. La intención del formulario es registrar al usuario para guardar sus datos y que la siguiente vez que entrara al portal a hacer sus compras, ahorrarle el paso de introducir su información. El proceso sería más rápido, todo el mundo gana, así que una idea muy buena. El problema lo encontraron durante una sesión de pruebas de usabilidad con compradores reales. Y es que la hipótesis en la que se basaban era incorrecta, ya que los que compraban por primera vez se encontraban con una barrera inesperada y abandonaban el proceso en ese paso. Es más, los que pasaban la primera prueba y volvían a comprar también encontraban problemas, ya que no recordaban en muchos casos con qué correo se habían registrado o su contraseña. Seguro que todo esto ya os empieza a resultar familiar, ¿no? Bueno, en su frustración, durante las pruebas, los usuarios hacían los siguientes comentarios. Vaya,
es que quieren mis datos para freírme luego a correos publicitarios. O es que yo solamente quiero hacer mi compra, no quiero dar mis datos ni casarme con la empresa. Pues bueno, esos comentarios pues también daban bastante pie a lo que estábamos comentando. Bueno, tras el resultado de esas pruebas, los ingenieros analizaron la información de su base de datos y los números también apoyaban las entrevistas, que son los que veis en la diapositiva. El 45% de los clientes tenía varios registros en el sistema. Bueno, un disparate de registros, ¿no? Se realizaban 160.000 recordatorios de contraseña al día y el 75% de los usuarios nunca intentaba completar la compra tras la solicitud de recordatorio de contraseña. Pues con esta información los diseñadores ya lo tenían fácil. Quitaron el botón de registrar e incluyeron un botón continuar acompañado de un texto que decía: no necesitas registrarte para hacer tu compra, haz clic en continuar para proceder con el checkout. Para que tus futuras compras sean más rápidas, puedes crear una cuenta durante el checkout. Y bueno, los resultados fueron espectaculares. El número de clientes que compraban se incrementó en un 45%, lo que resultó en 15 millones de dólares durante el primer mes. Y durante todo el año, el portal incrementó sus ventas en 300 millones de dólares adicionales. Y bueno, todo esto gracias a un pequeño cambio en un botón. Llegado a este punto, hago un inciso y aprovecho para presentarme. Mi nombre es Ramón García y, como podéis ver, soy el director de desarrollo de negocio aquí en Exevi. Como es posible que algunos no tengáis una visión completa de Exevi, permitidme un minuto antes de continuar para presentar la empresa. Y bueno, si os fijáis en la pantalla podéis ver dos personas. Si sois aficionados a la escalada ya lo reconoceréis, al menos a uno. Se trata de Edmund Hillary y de Tenzin Norgay. O sea, Edmund Hillary se le recuerda por ser la primera persona en ascender a la cima del Everest, pero bueno, no iba solo, le acompañaba una persona más desconocida, ¿no? Que es Tenzin Norgay, su Sherpa. Y es que en Exevi pensamos que la figura del Sherpa es fundamental, ya que es muy probable que Edmund no hubiera conseguido coronar la cima sin su ayuda. Y así es como nos gusta vernos a nosotros, ¿no? Como ese Sherpa que os acompaña y se compromete con vuestros proyectos durante todo el proceso de transformación digital de vuestra empresa. Para ello, en Exevi nos sostenemos sobre 3 pilares: estrategia, para ayudaros a mejorar vuestros procesos; tecnología, donde incluimos productos y servicios que entendemos clave para la transformación digital de las compañías; y diseño de experiencia de usuario, de cliente y de arquitecturas que ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios de vuestras aplicaciones, ya sean clientes, empleados o usuarios en general. ¿Y para quién? Bueno, pues, perdón, para personas como vosotros, personas con vuestros propios retos y necesidades que ayudamos a cubrir como mejor sabemos, con el compromiso de todas las personas que componen Exevi. Y bueno, aquí también podéis ver algunas de las referencias de entre las más de 200 empresas que ya han confiado sus proyectos a Exevi. Y paso ya a presentaros a los ponentes de hoy, ¿vale? Porque seguro que habéis venido a escucharles más a ellos que a mí. En primer lugar, contamos con Alberto García, que es el director creativo y principal responsable de experiencia de usuario de Exevi. Y también contamos con Rafael Zaragoza, director creativo en Thinkers y también coautor de un libro que nos encanta en Exevi, que es la Designpedia, 80 herramientas para construir tus ideas. Y antes de dar paso a Alberto, comentaros que podéis hacer vuestras preguntas en cualquier momento a través de la plataforma de videoconferencia. La aplicación las irá recopilando y al final del evento las responderemos una a una. Así que, por favor, no os quedéis con ninguna duda. Y también, cuando termine el evento, cuando cerréis la plataforma, también nos aparecerá una encuesta. Bueno, por favor, es importante que la rellenéis porque para nosotros es muy útil toda la información que contiene ahí para mejorar nuestros eventos y así ofreceros cada vez mejores contenidos gratuitos para vosotros. Y bueno, lo dicho, yo ya le cedo el paso a Alberto García. Por favor, le compartimos la pantalla y, Alberto, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Muy bien. Pues buenos días a todos. Soy Alberto García, responsable de experiencia de usuario en Exevi, como bien apuntaba el compañero Ramón, y antes de nada quiero agradeceros vuestra asistencia a nuestro webinar. Vamos allá. A ver si conseguimos pasar slide. Bien. Bueno, pues a continuación vamos a ver cómo es posible apoyarnos en el feedback de nuestros usuarios directamente en el canal digital, ya sea web o app, y cómo hacer accionable todo este feedback para mejorar objetivos de negocio. También veremos cómo sacarle un poco más partido a todo esto con nuestro servicio de monitorización de experiencia de usuario. Esto lo veremos un poco más adelante. Bueno, en general esto va esencialmente de escuchar a nuestros usuarios.
Empezar a escucharlos y lograr empatizar con ellos es una oportunidad porque os brinda una mejora, una posibilidad de mejora muy grande en vuestros negocios. Por recapitular uno de los retos a los que os enfrentáis cada día, bueno, pues queréis descubrir, solucionar pronto puntos de fallo técnico, como un link roto, sería lo más básico. Descubrir, solucionar pronto problemas de usabilidad, por ejemplo, flujos de trabajo complejos para los usuarios. Esto nos conduce a la mejora de indicadores claves como tasa de rebote o tasa de abandono, y también es crucial reducir tiempos de resolución de incidencias. Pero no solo nos quedamos ahí, también pues, se está luchando en todas las organizaciones por mejorar ratio de conversión de usuarios, aumentar ventas, aumentar el valor del ticket medio, mejorar el engagement, la satisfacción que tienen nuestros usuarios cuando entran en nuestros canales digitales, en definitiva, mejorar la recomendación y mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante la necesidad de afrontar todos estos retos, tenemos que ser muy conscientes de que las herramientas de análisis que tradicionalmente venimos utilizando no van a darnos todas las respuestas. Esas respuestas que vamos a necesitar si de verdad queremos mejorar estos objetivos. Bien, pues herramientas analíticas como Google Analytics, seguro que las habéis utilizado, algunas más sofisticadas como Adobe Analytics, permiten conocer con mucho detalle una parte del comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, desde qué dispositivo están accediendo, cuántas visitas están ejecutando dentro de su actividad cotidiana, a través de qué flujos de navegación acceden a los contenidos y servicios que le estamos ofreciendo, en qué páginas van a pasar más tiempo, en qué páginas nos abandonan. Pero claro, aquí viene lo realmente importante. Estas herramientas no nos van a decir por qué se están comportando de esa manera. Y la clave es precisamente esto, conocer el por qué. Aquí está la gran oportunidad para marcas con gran volumen de negocio en canal digital. Usabila os va a habilitar un canal integrado en vuestro site o aplicación móvil para darle voz al usuario, conocer con él de primera mano el porqué, las razones o motivaciones que tiene durante el uso de vuestros canales digitales. Esta pensamos que es la vía más rentable para la mejora continua. Muchas compañías hacen bien en testar con usuarios, hacer sesiones de testing con usuarios para evaluar una solución antes de ponerla en producción. Pero hay que ser consciente de que esto tiene limitaciones. Estos escenarios de testing son limitados, 5 o 15 usuarios a lo sumo, y el contexto en el que se producen estas pruebas pues también difiere mucho del uso real. Por eso es importante tomar esta información de valor directamente de usuarios reales que están trabajando con nuestras plataformas. Bien, entonces, ¿cómo superamos esto? Pues nosotros pensamos que para hacerlo lo ideal es adoptar una cultura de trabajo basada en el feedback y la mejora continua, algo un poco estilo Kaizen, ¿no? Usabila nos va a habilitar la auténtica clave para que esto funcione dentro de esta gestión. Acercarnos una herramienta potente con la que acercarnos a los usuarios reales y escucharles. Bueno, no quiero extenderme mucho en estas teorías, sino que quiero que conozcáis la herramienta. A grandes rasgos tenemos 3 patas. Usabila para websites, que se va a integrar en vuestros e-commerce, en vuestros portales donde los usuarios realizan esas operaciones de compra, cualquier tipo. También en vuestras apps, donde también es posible capturar ese feedback. Y también, muy interesante para marketing, en las campañas de email para el correo electrónico, donde también poder gestionar feedback de los usuarios va a habilitar ese margen de mejora que siempre tenemos. Vale, pues con Usabila para sitios web vamos a poder capturar feedback pasivo. Ahora mismo os voy a enseñar en qué consiste el feedback pasivo. Vamos a poder habilitar campañas activas y vamos a poder valorar contenidos de forma muy sencilla a través del módulo InPage que permite a los usuarios dar un feedback rápido sobre si interesa o satisface el contenido que estamos mostrando en una página concreta. Vamos al feedback pasivo. Lo vamos a ver con un ejemplo directamente en nuestra web, en la web de Sevi, porque viéndolo en un caso real es lo más claro para entenderlo.
Vale, cuando integramos usabilidad en un site, vamos a contar con este botón que vemos a la derecha. Este botón es totalmente personalizable, tanto en el aspecto como en el texto que contiene, como en la posición dentro de la pantalla, con lo cual permite una customización, una integración plena en vuestro diseño, en vuestro look and feel. Entonces, este, digamos, sería el formato más habitual en el que lo podemos encontrar y el usuario lo va a poder encontrar a lo largo de todo el site, no solamente en la página principal que me encuentro ahora, sino en cualquier página del site. Y cuando clique va a poder hacer, en este caso con la pantalla de usabilidad por defecto, darnos un feedback específico o un comentario general. Estas vistas son personalizables, de forma que también pueden adoptar el look and feel de vuestra organización. Cuando seleccionan que tienen un comentario específico, lo que van a poder es marcar exactamente dónde han identificado que existe un problema. Pues, por ejemplo, pueden haber identificado que este botón no enlaza o que no les dirige a donde ellos esperaban. Entonces van a poder darnos una valoración sobre el estado de ánimo en el que se encuentran en ese momento, si les ha gustado o no, o si han encontrado un error, y entonces van a poder contarnos lo que opinan al respecto. De nuevo, estos formularios son dinámicos, son personalizables y podemos incluir otro tipo de consultas que sean de interés para nuestro negocio, como por ejemplo darle la oportunidad al usuario de identificar dentro de categorías el tipo de incidencia que ha encontrado. Vale, esto es lo que llamamos el feedback pasivo y realmente abre unas posibilidades de capturar información de valor tremendas. Por ejemplo, el ejemplo que ponía hace unos momentos el compañero Ramón, el del caso del botón de los 300 millones de dólares, hubiese sido muy fácil identificar ese comportamiento no deseado a través de esta herramienta pronto y no pasados meses cuando ya la compañía ha perdido pues mucha oportunidad de convertir usuarios y ventas. Bien, volviendo a la presentación, esto que acabo de enseñaros sería el feedback pasivo, pero también Usabilidad nos habilita las campañas activas. Las campañas activas son microencuestas a través de las cuales vamos a poder dirigirnos a nuestros usuarios y aprender, preguntarles sobre su comportamiento en nuestra página. Ahora vamos a verlo un poquito más. Y el widgeting page que nos va a permitir capturar ese feedback de la calidad del contenido que les mostramos. También vamos a verlo por encima en unos momentos. Para la gestión de todo este feedback, Usabilidad proporciona un dashboard o consola de gestión extremadamente completo. Aquí tengo que incidir en una cuestión que Usabilidad para el lado de los usuarios es súper simple, es muy simple, se busca la simplicidad máxima porque es la forma de que realmente consigamos que ellos participen, pero en la parte de back office, en la parte que nosotros vamos a tocar, a poder gestionar, es extremadamente potente. Y esto es muy importante porque cuando vamos a tener que gestionar un gran volumen de feedback, si queremos que realmente sea accionable, vamos a tener que poder clasificarlo, ordenarlo o filtrarlo con facilidad. Y esto es lo que nos permite esta herramienta. Continuamos. Bueno, por resumir algunas características principales, deciros que el feedback que se recoge de cada comentario, ahora os voy a mostrar una captura, es muy completo. Vamos a verlo. El detalle, por ejemplo, de un comentario que nos deja un usuario al cual pues, le ha podido no funcionar un botón de nuestra web, tiene este aspecto. Si veis en la esquina superior izquierda, nos está mostrando la URL, la página exacta en la que se encontraba el usuario en el momento que encontró ese error o esa incidencia. Nos indica también la fecha y el estado de ánimo que tenía este usuario a la hora de reportar el feedback. Esto, a continuación vemos un trocito, un recorte del site. Bien, esto es muy importante. Esto es una captura de pantalla del punto exacto que nos ha señalado el usuario. Y esto es de gran valor a la hora de proporcionar la información útil a nuestros equipos de desarrollo y mantenimiento para identificar rápidamente dónde está el problema.
A todo esto se acompañan detalles de, por ejemplo, el tipo de feedback y el comentario reportado por el usuario. Y si hemos integrado usabilidad en nuestro CRM, por ejemplo, si el usuario está logado y es de tipo premium, aquí vamos a poder identificarlo para sumar toda esta información del usuario y los productos que tenga contratados a la incidencia que nos está reportando. También nos muestra el detalle metadatos técnicos que de nuevo son de gran utilidad para equipos de desarrollo porque contextualizan muy bien la incidencia que está reportando el usuario. Y a la derecha ya vemos las posibilidades de etiquetado, donde pone el label. Vamos a poder etiquetar o manualmente nosotros, que sería quizás más trabajoso, pero vamos a poder también etiquetar de forma automática a partir de reglas. Usabilidad nos va a permitir hacer reglas simples o complejas para hacer una clasificación automatizada. Y además nos va a permitir integrar estas incidencias con nuestros sistemas que ya estemos utilizando en casa, ¿no? Pues como Jira, Redmine, también admite integraciones con Google Analytics, Slack y bastantes más. Por ver rápidamente también el tema de las campañas activas, son campañas, son cuestionarios personalizables, digamos. Y estos cuestionarios personalizables los vamos a poder lanzar, los vamos a poder disparar en cualquier momento a través de una configuración de targeting de estas campañas, ¿no? Las encuestas dedictables son una forma elegante de transmitir estas encuestas, que recuerdo tienen que ser muy breves para que sean efectivas, encuestas a pantalla completa o encuestas de salida, que son muy interesantes porque van a identificar cuándo un usuario está abandonando el site y nos va a permitir preguntar por qué lo está haciendo. Vamos a ver un ejemplo muy rápidamente de una campaña activa en el site de Adidas. Veis el botón de feedback a la derecha. En este caso se ha habilitado se está preguntando sobre una encuesta NPS, la pregunta típica de qué probabilidad hay de que recomiendes Adidas a un amigo de 0 a 10. Pero a continuación de capturar el NPS, va a permitirnos descubrir un poco más detalles sobre el tipo de usuario que accede a la página, ¿no? Pues qué edad tiene, qué sexo. Y le va a preguntar, por ejemplo, cuál es el objetivo principal que tenía a la hora de visitar la página, lo cual también es una información muy interesante para negocio. Por resumir o dar pistas, dar algunas ideas de los casos de uso que podemos aplicar en nuestras compañías, pues bueno, conocer a nuestros usuarios mediante encuestas NPS, conocer el esfuerzo que realizan nuestros usuarios durante una operación, como puede ser durante la compra, mediante encuestas de esfuerzo. Identificar las causas de abandono con las encuestas de salida, la detección esa de salida. Identificar la calidad del buscador. Pensemos que los usuarios tienden a usar el buscador más que la navegación tradicional, la navegación por menús, ya que la navegación por menús, pues la mayoría de las veces no es coherente para un usuario. Entonces, si hay un buscador, va a ir a por el buscador, pero claro, este tiene que funcionar realmente como él espera. Podemos conocer mejor el perfil del usuario a través de microencuestas. Podemos conocer el objetivo principal. También podemos utilizar este canal de forma muy creativa, por ejemplo, para promocionar la disponibilidad de nuevos productos y redirigir al usuario hacia esos productos, o para notificar falta de stock de un producto y permitirle al usuario que nos deje sus datos para mantenerle informado sobre ese producto. Bueno, sobre el módulo InPage, simplemente decir que es una forma muy cómoda y rápida de valorar el contenido de una página y después poder ver este rendimiento desde el dashboard, desde el panel de control de usabilidad. Y también usabilidad para apps, para aplicaciones móviles, que te va a permitir capturar todo ese feedback de valor en cualquier punto de tu aplicación. Es muy importante que gestionemos el feedback del usuario directamente de nuestra aplicación, porque de no hacerlo así, donde va a dejar este feedback va a ser en los markets. Y si lo dejamos en los markets ya tenemos un problema. Entonces, esto es muy interesante porque va a actuar como barrera y va a permitir que sea la compañía la que obtenga ese feedback, solucione lo que está afectando a los usuarios y logre unos buenos ratings en los markets. Usabilidad para apps va a permitir
al equipo de desarrollo lanzar eventos que captura la plataforma Usabila para mostrar cuestionarios. Y esto nos va a permitir establecer diálogos personalizados con el contexto concreto en el que se encuentra un usuario. Ya sea si estamos viendo que tiene un problema porque no consigue avanzar dentro de un proceso o simplemente queremos saber un poco más acerca de este usuario. Bueno, por último, nuestro servicio de monitorización y estrategia. Con lo que queremos que entendáis de este servicio es que queremos ayudaros en la gestión de este feedback. Si vosotros veis que la herramienta es interesante para vosotros, pero no sabéis cómo dedicarle recursos, pues nosotros podemos ayudaros ahí en la gestión de todo este feedback, etiquetado, clasificación, redireccionamiento de la información. También en la gestión de campañas activas establecemos ahí determinadas estrategias que os pueden ayudar y os ayudaríamos también a gestionar o a crear y alimentar KPIs de experiencia de usuario a través de la información que vamos recopilando. Por ver un poco cómo se articula esto, se podría articular esto dentro de vuestro equipo, pues vosotros ya estáis haciendo investigación, diseño, encuestas, test, pero a continuación de esto podemos poner la capa de Usabila para gestionar todo este feedback, alimentar estas métricas de UX y de forma que finalmente vuestro equipo tenga unas herramientas adicionales que permiten identificar problemas más rápido, os ayuda a priorizar mejor el roadmap de desarrollo y mucho más. Bueno, pues al final, simplemente por resumir, se trata de capturar información que realmente tiene valor porque nos la está proporcionando el usuario justo en el momento de la experiencia de uso y eso es muy importante. Y sobre el tema de focalizar esfuerzos, bueno, pues es clave para el Product Manager o Product Owner, ¿no? Que a la hora de confeccionar un roadmap de desarrollo coherente y eficiente tenga sobre la mesa la información real de lo que está afectando de verdad a los usuarios. Además de esto, pues va a ayudar a los equipos a actuar en plazos más cortos, lo que también en compañías grandes pues tiene un retorno de inversión inmediato, ¿no? Si podemos identificar y actuar rápido sobre una incidencia, las cifras van a mejorar notablemente. Y todo esto, bueno, lo que buscamos es que los usuarios estén más satisfechos con nuestros productos digitales. Bueno, algunas compañías que están mejorando con Usabila, simplemente por dar pistas de qué tipo de empresas nos dirigimos. Y hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición al final de este webinar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto. Pasamos ahora a Rafael Zaragoza. Hola, muy buenas. Nada, muchas gracias por invitarme. Nada, va a dar un poco esta visión desde el pensamiento de diseño. Yo soy cofundador de Thinker, somos una agencia de innovación y también soy autor de un libro que se llama Disampedia, que son 80 herramientas para construir ideas desde el cliente. Entonces, antes de explicar de cómo meter el feedback dentro de la propuesta de valor o cómo repensar productos, hacer la gran pregunta de ¿qué es el design thinking? ¿Vale? Es una palabra que está de moda y a lo mejor, oye, ¿qué es esto? Entonces, nada, un breve resumen de qué es esto y por qué, ¿vale? Entonces, design thinking un poco es pensar como un diseñador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, antes de empezar, es ¿qué significa realmente la innovación? Porque la innovación va cambiando. Es decir, lo que conocemos ahora de innovación no era innovación hace 2 siglos o hace un siglo. Entonces, la innovación al principio significaba el que mejor tecnología tenía. Es decir, el que mejor máquina de algodón, el que mejor coche tenía, se llevaba al mercado. En la época de Edison, de Henry Ford, ¿vale? Entonces, la tecnología pues se basaba en el que se llevaba todo. Entonces, aquí el feedback del usuario no tenía mucho sentido. Pero hay un momento de que todos tenemos la misma máquina de coche, la misma máquina de algodón, y aparece nuestro amigo el marketing. Entonces, esto lo que pasa es que empieza a segmentar los mercados. Es decir, siendo el mismo coche, se crea el coche para la familia, el coche para el soltero, el coche para el campo, el coche para la ciudad. Es decir, siendo la misma máquina, la misma tecnología, se empieza a poner foco en lo que es el cliente. Pero aún no se le hace mucho caso, es decir, se le pone foco para nosotros vender nuestro producto. Claro, cuando pasa esto, es cuando viene el problema. Tenemos un usuario que ya no es tan fácil de segmentar. Es decir, antes tú me podías decir que tengo entre 18 y 45 años y me segmentabas.
Pero el problema ahora es que somos muy complejos, es decir, no nos conocemos. Y más los que están por venir, que son patrones totalmente y radicalmente diferentes a lo que conocemos. Nosotros venimos de un mundo digital, de un mundo analógico y hemos llegado a la transición al mundo digital. Los que son puro digitales, no te hablo de millennials, te hablo de esa cosa que aún está por aparecer, mi sobrino de 3 años, que va con un libro y lo toca y no reacciona al libro y se sorprende, esos son los que nos van a asustar. Entonces, ¿por dónde va a empezar a venir la innovación o la creación de productos o la mejora de productos? Pues a través del usuario. Es decir, ya no es tanto tecnología, ya no es tanto precio o ese segmento de grande tirada, sino empezar a pensar de verdad desde el usuario. Entonces, un ejemplo clásico. Imaginaos el coche o el libro, ¿vale? Son dos iconos industriales. Entonces, si tú tienes muchísima pasta, tú puedes reinventar el coche, obviamente. Es decir, yo soy Tesla y tengo dinero y apuesto por el coche eléctrico. ¿Te gusta o no? Y algún día me entrará. O si yo tengo dinero y soy Amazon, pues me invento el Kindle. Pero imaginaos que no tenéis esos recursos económicos o vuestra apuesta no va por ahí. Va realmente vuestra apuesta por entender qué necesita el usuario, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aparece Zipcar. No ha reinventado el coche sigue siendo el mismo. Aparece lulu.com, no ha reinventado el libro sigue siendo el mismo. Zipcar se basa un poco en pues, los nuevos patrones de consumo que tenemos con el coche. Es decir, yo ya no necesito un coche en una gran ciudad, lo que necesito es movilidad. O aparece Lulu, que son libros bajo demanda. Es decir, yo ya no paso por una editorial, subo mi contenido a una plataforma y quien quiera que lo compre. Se le envía el vídeo y a mí me pagan. Entonces, hemos reinventado lo que es un producto que ya existía, que no podía evolucionar más, a través del usuario, ¿vale? Y eso es cazar el feedback, es decir, entender realmente qué está pasando. Entonces, lo que solemos decir muchas veces es que el límite ya no es la tecnología, sino son las personas. Todo se puede hacer, de verdad. El tema es qué necesita la gente. Porque podemos pasarnos 3 pueblos con la tecnología y realmente no es lo que necesitaba esa persona, ¿vale? Entonces, ahí nace un poco esa filosofía que hablamos al principio del pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño, pues es una mezcla entre una persona de bellas artes y un ingeniero. Es decir, el pensamiento intuitivo frente al pensamiento analítico. Por ejemplo, yo soy diseñador y siempre me han despreciado los de bellas artes y los ingenieros, porque yo no sé hacer planos y tampoco sé de la teoría del arte. Pero ahora me ha ido bien la cosa porque estamos como entre dos mundos, que es un poco lo que está pasando ahora de esta era de incertidumbre. Como el usuario es tan complejo, pues te tienes que ir moviendo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos innovar realmente a través de nuestro usuario? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Bueno, como contaba mi compañero antes, lo que decíamos muchas veces es de hay 2 momentos en la compañía en la hora en el tema de los productos, cuando ya existe y tienes que mejorarlo o cuando tienes que hacerlo y no existe. Y ahí es cuando entra realmente el feedback. Es decir, si quieres generar algo nuevo, pon foco en el cliente y a ver qué realmente necesita para dárselo. O si ya tienes un producto o un recurso, que es lo que eres tú, pongo foco en el cliente para ver cómo mejoro lo que tengo. ¿Vale? Entonces, importante, esto grabar a fuego. ¿Para qué sirve el feedback? Pues cuando no es tu cliente, es decir, cuando es un usuario, sirve para inventar nuevos productos y cuando ya es tu cliente, sirve para mejorar tus productos. Entonces, ese es el poder del feedback. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, tenemos que dejar de hacer esto, de diseñar para la gente. Esto es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Es decir, diseñar para la gente es más o menos tratar de entenderles, irnos a nuestra cueva durante 4 o 5 meses y luego presentar productos. Esto ya no funciona por la complejidad que hablábamos antes. Esto es esto ya. Es diseñar con las personas. Diseñar con las personas es tenerlos siempre al lado. Es decir, desde el minuto cero debemos diseñar o mejorar los productos. No es tanto a ver cómo los observo desde una distancia alejada y luego a ver qué les ofrezco, sino en tiempo real tienes que ir mejorando, iterando. ¿Vale? Entonces, una pequeña experiencia. Esto es de mi socio, es un proyecto para una ONG. Contamos muchas veces porque está en formato abierto, porque no podemos contar proyectos de empresas y esto es de una ONG, entonces nos dejan contarlo. Entonces, la idea de esto es cómo generamos un nuevo producto a través de un campo que desconocemos totalmente. Por ejemplo, síndrome de Down. Y el reto que nos ponían era un poco cómo generamos experiencias de movilidad para estas personas. Este era el reto, y es cómo generar un producto para ellos. Primero, entiéndelos, recoge su feedback. En este caso, no tan digitalmente como hablaban mis compañeros, sino de forma más artesanal, por decirlo, ¿vale? Porque es el origen del proyecto.
Entonces, conviviendo con ellos, pues nos dimos cuenta de un problema que tenía, que era el tema de que se perdían muchísimo. Y son personas súper emotivas. Es decir, una persona emotiva, lo que pasa es que cuando se pierde, se frustra, se pone muy furiosa. Imagínate una persona con 15 años, cuando se pierde, pues tiene que venir la policía, te lleva a comisaría, llamar a tus padres. Entonces, los padres no querían que los hijos ya salieran de casa. Y esa persona que tiene síndrome de Down es igual que tú. Es un adolescente que quiere salir con sus amigos. Entonces, ¿qué idea se nos ocurrió? Pues para recoger feedback, lo que utilizamos muchas veces es el prototipo. En este caso se llama prototipo de mierda, es decir, la primera herramienta visual para entender si vamos por el buen camino o no. Entonces, con este prototipo no significa nada. Aquí utilizamos el prototipo para recoger feedback. Por ejemplo, en este caso, era para enseñar a los monitores si esta idea tenía sentido. Oye, unas pulseras que vibran, en vez de contárselo de boca, les enseñamos estas 2 pulseras de corchopán. Oye, pues eso estaría bien. Siguiente prototipo, vamos a recoger el feedback, es decir, prototipo funcional. ¿Realmente la gente se va a guiar con vibraciones? Lo probamos. Entonces, la idea de esto es, pues, ¿cuál es la prueba más fácil? Pues fuimos a un sex shop, pues cogimos huevos vibradores, los separamos, los conectamos a un mando a distancia y a ver si realmente una persona con síndrome de Down se podía guiar por una ciudad con vibraciones. Y lo hizo. A partir de ahí ya vamos haciendo iteraciones de producto ya. Esto fue por 2009. O sea, ya no existía el Smartwatch, esto es un poco rúdico, pero oye, se adelantó un poquillo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el proceso realmente cuando tú empiezas desde cero? Pues este proceso de creatividad e innovación. Es decir, tú tienes un reto, tienes una comprensión, defines un problema y te generas el brief. ¿Vale? Entonces, esta parte al principio es muy importante el feedback. Por ejemplo, cuando tienes un gran reto, imagínate un reto de banca, oye, ¿cómo generamos la banca de los millennials? Pues no tengo ni idea, la verdad. El tema es un reto todavía muy abierto. Lo que necesito primero es abrir el foco, ese pensamiento artístico, y comprender realmente qué quiero, qué sé y dónde puedo encontrarlos. Luego, pensamiento más ingenieril. Cierro el foco, defino el problema. Aquí vienen más etnografías, ¿vale? Cuando ya tengo suficientemente feedback, me genero mi brief, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, volvemos a abrir el foco y es la fase de ideación. A partir de ahí, el prototipo nos sirve para ir validando, es decir, para ir entendiendo y recogiendo ese feedback. A partir de ahí ya tomamos una decisión si tiramos para adelante o no. Entonces, un poco aterrizado más a preguntas, pues tenéis como la fase de mapear, la fase de explorar, la fase de construir y la fase de testear. Es decir, qué sabes del reto, qué sabes de tu cliente, quién es realmente tu cliente, ¿vale? Pero esto desde nuestro conocimiento, que es abrir el foco. Y cuando estamos cerrando es, este es mi cliente y este es el desafío de diseño. Igual, la parte de construir, qué soluciones se te ocurren para solucionar ese problema que habéis encontrado y después, qué se te ocurre para generarle algo visual para el que te pueda comunicarse contigo. Es decir, yo tengo una idea, pero un post-it no te va a aportar nada. Tienes que construir algo que tu cliente te pueda ayudar. Y esa es la fase de testear. Entonces, así es como utilizamos el feedback, es un poco en el pensamiento de diseño. Es decir, muy rudimentario cuando arrancamos algo. Entonces, importante, utilizar el feedback con el de los usuarios para inventar nuevos productos. Cuando estamos arrancando un proyecto, suele ser muy rudimentario. Pero cuando ya tenemos un producto donde está entrando muchísima gente, es lo que comentaban los compañeros antes, necesitas alguna forma de medir, porque si no es imposible. No puedes hacer entrevistas a tanta gente. Entonces, yo, por ejemplo, si hubiéramos tenido esta herramienta, por ejemplo, no para este proyecto, pero sí para otro donde va entrando mucha gente a una web y va viendo, pues nos hubiera ayudado bastante. El tema de entender el feedback en tiempo real, en un contexto real, entender qué realmente le preocupaba, pues nos ayudó un poco a mejorar. Entonces, siempre ponemos muchas veces esta metáfora. De verdad, no tenemos ni maldita idea de por dónde vamos. Es el usuario el que te va guiando. Entonces, esto es un poco como la niebla. Tú vas andando y conforme vas andando vas descubriendo. Y esto es el feedback. No tiene más misterio. Por mucho que hayas hecho investigaciones, por mucho que hayas hablado con usuarios, por mucho que hayas cogido a los mejores creativos, por mucho que hayas mejorado a los mejores ingenieros, siempre cuando lances un producto al mercado, te la vas a pegar. Más o menos, pero a partir de ese momento estás en las manos del usuario. Es decir, tienes que agarrarte a él y ir andando sobre la niebla. Conforme vas andando, vas descubriendo qué está pasando. Y este realmente es como lo que hablamos muchas veces, es el poder del feedback. Entonces, si queréis, olvidaos todo lo que os he contado antes, pero quedaos con esto. Siempre va de contar historias y mejorar historias.
Es decir, contar historias es entender qué está pasando actualmente. No es tanto cuál es mi producto, qué hago yo, sino qué le está pasando al usuario, quién es esa persona, cuáles son sus necesidades, por qué eso es una necesidad para él. Y a partir de ahí, cuando encuentras puntos de dolor, ya sea en un producto que tú has inventado o en un producto que todavía no existe, tienes que mejorar esa historia. Si consigues mejorar la historia, tienes algo. Si no, no tienes nada. Y lo que comentaba, por ejemplo, lo que contaba el compañero al principio del todo, lo del famoso botón, al final estaba contando una historia de unos usuarios que se atascaban en un botón y lo único que hicieron era mejorar la historia. Bueno, lo único, 300 millones de euros ganaban más, ¿no? No es poca broma. Pero al final era tan básico como esto. Cuenta la historia de tu usuario y mejorará. Y poco más. Preguntas y ruegos. Pues estupendo, ¿no? Te íbamos a aplaudir, ¿no? Pero está muy bien esta última parte y bueno, pues yo creo que podemos darlo por concluido el evento de hoy, no sin antes, bueno, recordaros otro tema más y es que actualmente también estamos ofreciendo un trial gratuito de 4 semanas de usabilidad. Y con esto yo creo que ya lo he dicho todo, solo que para más adelante, para el resto de eventos, sabéis que podéis estar al tanto en las redes sociales y también en www.sbi.com. Muchísimas gracias a todos por asistir al evento de hoy y por vuestra atención. Un saludo y que paséis un buen día.